One shot. Batalla de depredadores. Me encontraba algo alejado de lo demás ya que cierta chica de la clase 1B, me llevaba un poco lejos del lugar mientras que yo no sabía cómo reaccionar a esto. Matix. Esto, Setsuna-chan, podemos detenernos, lo decía a la vez que la mencionada seguía arrastrándolo. Setsuna. ¿Para qué? Para que después te escape, lo decía al saber cómo el rubio apenas podía cumplir con su promesa. Matix. Escúchase cómo te sientes pero recuerda que tú, Mei-cha, Melissa-chan y Akame-chan, me obligaron a dividirme, le decía al recordar cómo las cuatro que los sostenían y tiraban de él. Las palabras del rubio hicieron que la peli verde se detuvieran, lo cual el rubio se preguntaba de por qué se detuvo. Matix. Setsuna-chan. ¿Pasa algo? Le preguntaba a la vez que veía a la mencionada bajar la cabeza y lo soltaba. Setsuna. Lo siento haberte arrastrado Matix, está bien si volvemos con los demás, le decía a la vez que no me veía a la cara. Matix. Suspira mira lamento sí, no pude cumplir tu promesa como dije, pero sabes, ya que estamos aquí, te llevaré, además yo nunca rompo una promesa. Setsuna. ¿Pero qué pasa con los demás? Lo decía para no preocuparlo. Matix. Descuida, cuento con la ayuda de mis asistentes, además mis otros yo sabrán qué hacer, le decía a la vez que yo tenía confianza en mis clones. Así los dos fueron a buscar algo que les ayudaría mucho a ambos. Matix. Bien aquí está lo que necesitamos, le decía a la vez que le mostraba dos pergaminos a la peli verde. Setsuna. Ok, ¿y en dónde estás los dinosaurios? Lo decía con impaciencia. Matix. Calma, que muy pronto lo verás. Así ambos se fueron del lugar, llegando a una puerta misteriosa con un símbolo que mostraba la silueta de un dinosaurio. Matix. Aquí vamos, Setsuna-chan, porque aquí están, le decía a la vez que aparecimos en un campo cerca de unas montañas mientras que la puerta se cerraba y desaparecía. Él parecía como cualquier otro lugar solo que un poco adelante se podía ver una enorme rocosa con una caída muy profunda. Setsuna. Debo de admitir que este lugar es genial, pero ¿en dónde están los dinosaurios? Lo decía al no ver a ninguna criatura. Matix. Ven por aquí y lo verás, así la llevo mediante que tiraba un kunai que estaba a lo lejos y a la vez usaba la teletransportación, apareciendo cerca de un campo con un gran lago. Setsuna. Wow, es increíble, es asombroso, le decía mientras que yo lo veía feliz. Matix. Bueno, será mejor bus, fue interrumpido por la peli verde que lo arrastraba hacia un triceratops que descansaba tranquilamente. Matix. Jejeje, supongo que aún sigues emocionada, ¿no? Setsuna. Jejeje, es que no todos los días se puede ver estas maravillas, le respondía mientras se acercaba mucho al rubio, mientras que el mencionado solo se sonrojaba de estar muy cerca de la chica. Mientras ambos se acercaba uno del otro, escucharon un rugido a lo lejos que hizo que ambos se alejaron un poco con sus rostros sonrojados. Matix. Creo que, será, mejor ir a comer algo, le decía mientras que la peli verde asentía sin verlo a la cara. Así ambos se fueron del lugar hasta llegar a un campo en donde pasaba el río por un lado mientras que por el otro se notaba a unos dinosaurios de gran tamaño, así ambos jóvenes armaron un pequeño campamento para comer. Ambos comían en silencio ya que ninguno se miraban por lo antes sucedido hasta que ambos rompieron el silencio. Matix barra Setsuna. Perdón, ¿eh? Ibas a hablar primero, no está bien, habla tú primero, decían ambos a la vez que la chica habló. Setsuna. Siento mucho lo de antes, no fue mi intención. Matix. Descuida, no es tu culpa, es más yo debería disculparme por lo de antes, se disculpaba a la vez que ambos comenzaron a reír.
Luego del descanso ambos siguieron explorando viendo distintos tipos de dinosaurio desde voladores, terrestre hasta marino, este último para Setsuna le parecía complicado pero tuve que ayudarla con mi poder para que pudiera ver bajo el agua y más explorando todo gracias al poder de Gyuki, el viaje siguió hasta el anochecer. Setsuna. Esta exploración es genial, aunque ¿qué fue ese rugido de ante? Matix. Eso debe de ser algunos de los predadores más fuerte. Setsuna. Espera, ¿cómo que más fuerte? Matix. Así es, hay dinosaurios que son más fuerte que otros de su misma especie, pero eso no es importante, por ahora será mejor busca un lugar para acampar. Setsuna. ¿Eh? Espera que no volveremos con los demás. Matix. Por ahora no, además pasar un día aquí no es suficiente para ti, ¿verdad? Le decía a la vez que la peli verde se emocionaba. Los dos buscaron una cueva cerca de una cascada, lo cual sacaba de mi mochila un pequeño contenedor que portaba varias cápsulas hasta que saqué a una en específico. Setsuna. ¿Oye? Matix-ku, digo, ¿qué es eso? Lo decía al ver lo que tenía en la mano. Matix. Esto es lo que necesitamos para pasar la noche, le decía a la vez que tiraba la cápsula dentro de la cueva, apareciendo una casa. Esta demostración hizo que la peli verde se asombrara de ver que de la nada aparecía una casa para ambos. Setsuna. Pero, ¿cómo? Lo decía muy asombrada. Matix. Sé que tiene preguntas pero será mejor que entremos, le decía a la vez que ambos entraron a la casa y explicando lo que había dentro de la casa. A la mañana siguiente ambos salieron de la cueva para seguir explorando por los alrededores hasta que le pedí que fuéramos a un lugar muy especial. Setsuna. ¿A dónde vamos, Matix? Le preguntaba a la vez que yo solo le decía que visitaríamos a unos amigos especiales. Poco después llegaron a un lugar que yo reconocía. Matix. Oigan. Chicos, ya volví. Le decía a la vez que un triceratops amarillo y un carnotauro azulado salían de la cueva. Matix. Hola chicos, ha pasado tiempo que no nos vemos, le decía a los dos dinosaurios que comenzaron a acercarse al rubio, lo cual los abrazó mientras veía que ambos habían crecido mucho. Matix. Ja 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 ja, calma, ja 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 ja, yo también estoy feliz de verlos chicos, pero, ¿dónde está el otro? Le preguntaba a la vez que la peli verde quedaba sorprendida de ver. Setsuna. Matix-kun, ¿por qué tienes un carnotauro cerca de ti? Le decía con algo de preocupación que un carnívoro estuviera cerca del rubio. Matix. Descuida, Azul no te atacará, le decía mientras acariciaba al dino, mientras que el triceratops se acercaba a la chica. Setsuna. Hola chico, vaya sí que eres muy adorable, le decía mientras acariciaba al dino. Matix. Veo que le agrada a Trix, le decía refiriéndose a la peli verde junto al dino. Así pasaron un rato hasta que escucharon otra vez un rugido fuerte. Matix. ¿Otra vez, eh? ¿Qué pasan chicos? Le preguntaba a ambos dinos que solo se ocultaban de ambos jóvenes que al final con la ayuda de Son, pude entender que algunos depredadores estaban invadiendo en algunos terrenos que no tenían que invadir. Setsuna. Matix-kun, ¿qué está pasando? Matix. Ellos dicen que los predadores últimamente atacaron las fronteras. Setsuna. ¿Y qué piensas hacer? Matix. Iré a detenerlo como de lugar. Así cuando estaba por salir sentí un tirón de mi chaqueta que era azul, lo cual dejé que me acompañara dejando a Setsuna y a Trix en el lugar. Al llegar al lugar vi como la mayoría de los dinosaurios salían del lugar como una estampida y los responsables eran 3 enormes dinosaurios que trataban de atrapar alguna presa. Mente de Matix. Bien chicos, es hora de jugar. Son Goku / Gyuki. Adelante chico / mostrémosle lo que somos capaces. Así yo invoqué a ambas bestias que comenzaron a pelear contra los dinos dejando a uno que era un poco más grande que los otros dos. Matix. Bien Azul, yo me encargo del grandote, tu ayuda a los demás a que escapen lejos, le decía a la vez que el pequeño dino salía a toda velocidad a ayudar a los demás dinos. Matix. Bien grandote, yo seré tu oponente. Así comencé luchando contra el dinosaurio, lo cual solo usaba mi modo ermitaño.
La pelea estaba casi igualada, mientras que los Bijus estaban ganando terreno, hasta que Yuki había lanzado a su oponente cerca de donde estaba, lo cual fui lanzado hasta estrellarme cerca de unas montañas. Mente de Matix. Maldición, tenía que tirarlo cerca de mí, pulpo, ¿eh? ¿Pero qué? Era lo que pensaba hasta que vi como en la cueva, estaba el último del grupo de Dino, que era Anquilosaurio con su caparazón morado llamado Amer, junto a otros dinosaurios. Matix. Maldición, si uso más poder, terminaré derribando la cueva juntos con ellos, lo decía mientras forcejeaba contra el Dino que trataba de devorarme hasta que escuché una voz familiar. Setsuna. Matix. Yo me encargo de esto, le decía mientras iba acompañado de Trix y Azul. Matix. Jeje, muy bien. Te lo dejo a cargo Setsuna-chan, le respondía a la vez que usaba más fuerza contra el Dino. Mientras tanto con las bestias con colas. Ambos habían derrotado a sus oponentes y más por Son, que lo había matado sin piedad al Dino. Gyuki. Oye, no era necesario matarlo Son Goku. Lo que digas, pulpo, de igual forma demostramos quién manda aquí, le respondía a la vez que desaparecía del lugar. Gyuki. Suspira como sea, será mejor ayudar a calmar a los demás, lo decía a la vez que iba a tranquilizar a los demás dinosaurios. Mientras tanto Setsuna junto a los dinosaurios ayudaban a escapar a los demás refugiados solo faltando Azul y Setsuna. Setsuna. Rápido Azul. Sal de allí. Le decía a la vez que el Dino dudaba de salir. Matix. Bien, es hora de terminar con esto, así usando más el chakra natural me transformé en el ermitaño evolución, lo cual le di varios golpes de aire que mandaron a volar al enorme dinosaurio, hasta que el último golpe terminó mandándolo lejos del lugar. Matix. Bien, es hora de volver, decía al resolver el gran problema. Así volví con Setsuna, que estaba rodeada de los demás dinos junto a los tres especiales que le agarraron cariño a la peli verde. Matix. Veo que ahora no tiene miedo de Azul, lo decía a la vez que el mencionado estaba cerca de la chica, la cual sonreía. Setsuna. Jeje, sí me di cuenta, cuando estaba en la cueva actuaba más como si fuera un perro que un dinosaurio peligroso. Matix. Bueno, eso es gracia cuando lo encontré por primera vez. Setsuna. ¿Y cómo fue ese encuentro? Le preguntaba con curiosidad. Matix. Bueno, resulta que estos tres se perdieron de sus familias cuando todavía eran unas crías los tres, mientras que yo estaba entrenando un mejor control de mi modo ermitaño, así que decidí juntarlos y criarlos hasta que tuvieran la suficiente determinación para sobrevivir en el mundo por sí solo. Al principio fue difícil ya que Amer no podía controlar su cola de martillo, a Trix le gustaba tanto en embestir a los demás y a Azul que su mayor parte era un perezoso y no le gustaba seguir órdenes. Setsuna. Jajaja, parece ser que tuviste mucha dificultad con los tres, le respondía a la vez que seguía estando con el trío de Dino. Poco después volvieron a la cueva en donde vivían el trío especial, lo cual yo junto a Setsuna volvimos a la cueva para descansar en la casa. Matix. ¿Y bien, qué tal te pareció? Setsuna. Fue increíble, no puedo creer que estuviera aquí en la tierra de los dinosaurios y todo gracias a ti Matix-kun, le respondía a la vez que lo abrazaba con mucha felicidad a Lumbio. Matix.
Jajaja, ok, te entiendo y no fue nada, pero ¿podrías bajarte de mí? Ya que estamos fue interrumpido ya que la chica, lo había besado dejando a Rubius fuera de la casa mientras que ella entraba sonriendo. Mente de Matix. Vaya, eso no me lo esperaba, era lo que pensaba muy sonrojado. Mente de Setsuna. Bueno, creo que ahora, me pertenece este rubio, era lo que pensaba al estar en una de las habitaciones. En el espacio mental de Matix, se podían ver como los 9 Bijous estaban reunidos ya que querían hablar de un tema en particular. Kurama. Bien, supongo que todos sabemos de por qué estamos reunidos. Shukaku. Claro, Pulgoso, es sobre el chico y déjame decirte que todos, tenemos la misma idea, ¿verdad? Lo decía mientras que las demás bestias asentían. Matatami. Entonces, será mejor que Matix disfrute su tiempo de paz, porque el nuevo entrenamiento para su modo prohibido se acerca. Fin del one shot.